Más adelante te voy a, hacia el final de este módulo, hacer una ampliación de lo que te voy a decir ahora. Simplemente a nivel de la fecundación, sabemos que el orgasmo masculino pues va a poner los espermas en la vagina para que vayan hacia la matriz. Se habla de 500 millones más o menos de espermatozoides. Y el orgasmo femenino genera unas contracciones que facilita el camino de este espermatozoide hacia la vagina. Entonces, como puedes ver en la primer filmina, el orgasmo masculino envía unos 500 millones de espermatozoides hacia el óvulo y el útero a través de la vagina. Y el orgasmo femenino, como te decía, facilita el camino de los espermatozoides a través del útero hacia el encuentro con el óvulo por las contracciones que se dan. Entonces, se requiere de ambos. De esto te voy a hablar hacia el final de este módulo para darte unas reflexiones muy profundas sobre este tema. Vamos a la siguiente posibilidad. Ambos están mirando al pasado. Ambos están así. Tanto ella está enamorada de su padre como él enamorado de su madre. O sea, ambos están mirando al pasado. ¿Ok? Esta es una posición que se da común, no tan común como esta, donde uno de los dos está hacia el pasado o donde los dos están hacia sus intereses, pero vamos a revisar esta posibilidad donde la persona que te está mostrando el árbol te diga, mis padres estaban en esta posición. Bien, como puedes ver en la filmina, cuando ambos están mirando al pasado, están viviendo como la familia de ella le programó que ella viviera y como la familia de él le programó que él quería que viviera. Es decir, esto se hace, esto no se hace, como puedes ver ahí en esa filmina. Y ambos están enamorados, como ya lo sabemos, de alguno de sus padres. Entonces, la opción del hijo para ser querido es comportarse como algunos de sus abuelos. Ahí lo puedes ver en la filmina. La opción del niño para ser querido es ser y comportarse como algunos de sus abuelos para ser querido. No se puede liberar de esta exigencia del pasado de los padres. El niño, a nivel inconsciente, detecta que la mamá está enamorada de su papá, entonces el niño varón intenta ser como el abuelo. La niña detecta que el papá está enamorado de la mamá y trata de ser como la abuela. ¿Qué pasa si solamente tienen, por ejemplo, una niña, mujercita, no hay niños, y ella está enamorada de su papá? Esta niña también tiende a tener conductas del abuelo. Y cuando es una niña y ella está enamorada de su mamá, ella tiene también tendencias a ser como era la abuela. Así de simple. Entonces, esto se da así. Ellos necesitan ir al pasado para parecerse a alguno de los abuelos y de esta forma ser amados por sus padres. Y esto es muy tremendo, ¿eh? Como puedes ver en la filmina, se crean todavía más lealtades familiares. Necesito parecerme a los abuelos, tener las mismas enfermedades y es más, morirme de lo mismo, de cáncer, de diabetes, de infarto, tal cual murió el abuelo. Y esto es impactante. De hecho, es muy importante en ese momento al hacer el árbol y te encuentres esto, preguntar a tu cliente de qué murió tu abuelo. Si es que es niña y detectaste el patrón. ¿De qué murió tu abuela? Si es que es niño y detectaste el patrón. Entonces, eso es bien importante para romper la posibilidad de que genere un cáncer igual que el abuelo, si es niña, o si es la mamá, perdón, o la abuela, si es el papá. Y es bien importante entonces, si detectas este elemento, preguntar cuál fue la causa de la muerte de los abuelos. Es importantísimo, ¿ok? Porque puede ser que ya esté presentando algún tipo de sintomatología o francamente ya la misma enfermedad, diabetes, cáncer, o ya tuvo un infarto, sobrevivió, pero va a morir de otro infarto porque de eso murió el abuelo. Y este es el ejemplo de lo que te estoy diciendo. El niño no puede
avanzar a la vida si no regresa a parecerse uno de los abuelos. Esto es muy dramático, amigo. Esto es muy importante. Como puedes ver en la filmina, como niños necesitamos estar improntados por los dos, por papá y por mamá, no solamente por uno de los dos, como una moneda con dos caras que tiene el águila y la cruz, o la cara y la cruz, etc. Ahora, cuando los dos están aquí, la tristeza más total es que el hijo, para avanzar, necesita retroceder. Es cuando los hijos, la única forma que encuentran de crecer es retroceder a los abuelos. Lo ideal sería que los dos padres estuvieran al frente empujando a los hijos. Sin embargo, cuando ellos están a la inversa, el niño, para avanzar en la vida, necesita retroceder. Porque retrocede a patrones de abuelos, a conductas de abuelos, a valores de abuelos, a conductas que ya no operan para este momento. Y es muy triste ver que cuando está este proceso, la única forma de avanzar es retrocediendo. Ahora quisiera explicarte más de fondo cuáles son las consecuencias de esto, como vimos, o de esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Como puedes ver, cuando está así, o está así, o está así, el niño va perdiendo la autenticidad y va perdiendo la influencia de ambos padres, que es lo ideal. Dijéramos que necesitan estar tatuados por su padre y tatuados por su madre. Y esto tiene que tener las dos cosas, como una moneda que tuviera dos caras o dos cruces, cara o cruz. En México decimos águila o sol. Cada moneda es diferente. Entonces, cara o cruz. Entonces, necesitamos tener, nosotros como adultos ahora, pero como niños necesitábamos tener la influencia de papá y la influencia de mamá. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener esto? Y esto tenlo ya como cuando veas esto, cuando veas esto, cuando veas esto, cuando veas esta situación, que francamente, amigos, pues es el más común. Todavía cuando es esto, que tiene que complacer, es menos daño que esto o que esto. Es mucho menor. Pues bien, déjame entonces presentarte qué pasa cuando no tiene las dos improntas. Como puedes ver en la filmina, como niños necesitamos estar improntados por los dos. La consecuencia de no ser así, por ejemplo, una niña, como ves en la filmina, que solamente tiene improntas paternas. Es decir, que se hizo la novia del papá, porque, pues por las circunstancias de que mamá no estaba, o que ella estaba más hacia el papá. A ella le va a costar trabajo entender la feminidad, como lo puedes ver ahí. No entiende el mundo de las mujeres y va a buscar un hombre que esté más marcado por la madre. Y cosa curiosa, le costará mucho trabajo ser una madre para una hija que es mujer. Entonces, cuando no tuvo las dos improntas y por alguna razón el papá fue el que más influenció a la niña, esta niña no puede entender a una mujer. Y yo conozco muchas jovencitas y no tan jovencitas que dicen: yo no puedo tener amigas, me molestan las mujeres, no me gusta su conversación, me fastidia la conversación baladí, porque ella lo dice, no porque sea intrascendente, de joyerías, de ropa, de moda. No puedo comprender ese mundo. Y es porque tiene las improntas solamente del papá, le faltaron las improntas de la mamá. Y entonces, a nivel inconsciente, va a buscar un hombre marcado por la mamá para tratar de sustituir la carencia de su madre en esa relación. Como te decía, se enamora de la suegra. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se relaciona con él? Entonces dice: ok, me gusta este hombre marcado por su madre, porque a través de él voy a recuperar o voy a sentir
porque a través de esta familia y tener una suegra tan afectiva, voy a recuperar el amor de mi mamá. Y a través de él voy a recibir esto. Y él no puede amar más que a su madre. No va a recibir nada. Esa es una consecuencia, como te decía. En la siguiente filmina, te digo, una niña que solamente tiene improntas maternas, que solamente papá las abandonó y ella fue el consuelo de la mamá, lo que veíamos al principio. Y la mamá es la que improntó nada más, no tuvo paternas. ¿Cuáles son las consecuencias? Leamos la filmina. La niña que solamente tiene improntas de mamá maternas, le cuesta trabajo entender el mundo de los hombres, la masculinidad. Es decir, no sabe cómo los hombres son como son. Y buscará un hombre marcado por el padre. Cuando va a la casa y dice, mira qué bien se lleva con su papá. Ese suegro me enamora. Le va a costar mucho trabajo ser madre de un hijo varón y no va a entender el mundo de los hombres. Y esto es muy fuerte porque no tiene estas improntas. Lo que vemos es que tanto él como ella, lo vamos a ver en la primera filmina, se enamoran del arquetipo, se enamoran de el arquetipo psicológico que tiene. Leamos esta filmina. En realidad, no se enamora de él, se enamora del arquetipo de él. De manera inconsciente, ella desea ser adoptada por el padre, que es muy fuerte por parte del esposo. Anhela ser amada por el suegro, al que percibe más cercano y atento que a su propio padre. Ahora, este es un concepto que obviamente no lo va a recibir, no va a pasar, no va a suceder. Entonces, a la inversa, él se enamora del arquetipo de ella y él quiere, se enamora de la suegra y quiere ser adoptado por la suegra para que le dé el amor que su madre no le dio. Él considera que la suegra es más cariñosa, más amorosa y más afectiva que su madre. Tampoco lo va a recibir. No va a funcionar. Como ves en la filmina, entonces dice así. En realidad se enamora del arquetipo de ella. De manera inconsciente desea ser adoptado y amado por la suegra, a la que percibe más cercana y atenta que su propia madre. Cuando esto ha pasado así, me preguntan muchas veces, híjole, ¿y aquí cuál es la metáfora viva? Aquí ya no podemos hacerlo de la ropa, aquí ya no podemos hacerlo de vestirlo, ya es un asunto de una carencia en donde me cuesta muchísimo trabajo entender a los hombres y a él le cuesta muchísimo trabajo entender a las mujeres. A ella le cuesta mucho trabajo entender a las mujeres y a él le cuesta mucho trabajo entender a los hombres, las 4 variables. Entonces, cuando esto sucede así y están en una relación de pareja y tú detectas este patrón en el árbol, la sugerencia es que hagan algo que de alguna manera les haga recuperar la sensibilidad, el amor y la influencia en la relación de pareja. Como puedes ver en esta filmina, explora la expresión del amor. Vía manual, a través de las manos, como vemos la primera, que es sensorial, es que acaricies a tu pareja de pies a cabeza, diciéndole en cada caricia, te amo, te amo, te amo, te amo. De esta manera, cada parte del cuerpo de ella va a sentir el amor de él y él va a aprender a colocar en cada parte del cuerpo de ella su capacidad de amar. Y al revés, ella lo va a tocar a él también y cada parte que va tocando de él le va a decir te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y entonces mutuamente se improntan, él impronta en su cuerpo a la mamá, a la mujer, a la novia, a la esposa, ella impronta al hombre. Y como ya tiene la otra impronta, esto va a completar el tener los dos lados de la moneda. Esto es a nivel sensorial, digamos, contacto. A nivel oral es decirle, besar a su pareja, y digo oral porque no solamente es expresado con palabras, sino con un beso.
va a besar a su pareja en cada parte de su cuerpo y a cada parte, en cada beso le va a decir, te amo. Miren, es desde los pies hasta la cabeza. Si me preguntas en cuánto tiempo, mira, cuando hemos hecho estas dinámicas, la experiencia nos dice que es aproximadamente unos 45 minutos. O sea, hacerlo despacio, con conciencia, para improntar. Y ella al revés también lo va a empezar a besar, diciéndole te amo, te amo, te amo, tomándose su tiempo para improntar esa carencia que hemos tenido a nivel del beso, de un pequeño beso, un pequeño contacto con los labios, pequeño contacto con la lengua y expresando te amo, te amo. De esta manera, cada parte de su cuerpo, como ves en la filmina, se siente amada por ti. Entonces, estos son como los ejemplos que te puedo dar para cuando una persona no tiene las dos improntas. Y finalmente, otra sugerencia para recuperar y entender el mundo de la otra parte es hacer alguna actividad en común. Por ejemplo, como ves en la filmina, pueden pasear en bicicleta, pueden pintar, pueden caminar, pueden hacer alguna actividad en común que, como ves en la siguiente filmina, les permite recuperar el rapport. Así de sencillo. Recuperas el rapport. Pues bien, como pudiste ver, de acuerdo a todas las variables del árbol, de la presentación que estamos haciendo en la pareja, esto mismo se hace con papás, esto mismo se hace con abuelos maternos, abuelos paternos, se hace con bisabuelos paternos y maternos, y en cada caso se coloca esta situación como estaban, así, 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 y lo vas creando en el árbol. Como puedes ver en esta filmina, que resume todo, la esencia del trabajo con el árbol es aceptar que todo pasa. La alegría y la tristeza, el abandono y el abrazo, el entusiasmo y el hastío, el enfado y el asombro, la enfermedad y la belleza. No podemos evitar que todo cambie, que el otro no responda a aquello que esperamos, que nuestros seres más queridos nos traicionen, nos aparten o se mueran. Más adelante te hablaré de la impermanencia cuando estemos hablando del árbol. Y esta es la metáfora viva que haces cuando trabajas el árbol genealógico. Sabemos que también, como consecuencia de modificar la energía, se modifica todo. Cuando un miembro, como decíamos, del árbol, uno solo, cambia su energía, todo el árbol cambia su energía. Y afecta a 3 generaciones hacia arriba y a 3 generaciones hacia abajo. Es decir, hijos, nietos y bisnietos de ti, padres, abuelos y bisabuelos hacia arriba. Y a nivel metafórico, como una metáfora viva, el trabajar el árbol, como lo vamos a hacer en el ejemplo que te voy a presentar con una persona, donde vas a ver todo esto ya en acción y aplicado, el trabajo del árbol es no solamente cambiar la energía de lo árbol al cambiar las emociones, al cambiar muchas cosas, como lo vamos a hacer en el árbol, al darle a tu ser querido el máximo de realización, al modificar todas las cosas, al entender lo que te pasó. Lo que sucede en tu mente es que te das cuenta que todo puede cambiar, que nada es permanente y que además está bien que de alguna manera haya pasado lo que pasó, y que eso de ninguna manera tiene que continuar marcándote y determinando tu vida. Es una metáfora viva, espectacularmente impactante, viva, real, la vives, la intensificas. Te vas a dar cuenta que en algunas partes del árbol la gente llora, la gente se emociona, la gente se llena de alegría según lo que estemos haciendo. En esta primera parte simplemente detectar las posiciones. Falta, ahora, ¿qué hacemos? Sin embargo,
antes de avanzar a la parte que hacemos cuando detectamos los patrones, cómo vamos a hacer la gestal, qué vamos a hacer en la gestal, yo te voy a dar toda esa información. La parte importante al poner las posiciones de todos, cómo estaban mis padres, cómo estaban mis abuelos, cómo estaban los bisabuelos, etcétera, y se van poniendo las diferentes posiciones, genera un proceso en tu mente inconsciente increíble de que eso eres tú, esas son tus consecuencias. El inconsciente comprende el simbolismo. Y como te vas a dar cuenta, ponemos símbolos en el árbol. Vamos a mostrarte todo esto. Y en este momento, simplemente en este momento, cuando colocan a su árbol en las posiciones, que pueden ser sillas, que pueden ser flechas, como lo vamos a ver, la verdad es que al darle energía, al entender lo que pasó, se transforma totalmente en el inconsciente las consecuencias, las improntas, las circunstancias, todo toma un sentido diferente. Vas a ver cómo las personas a las que les haces el árbol como reconversor, desde esta primera etapa, todavía ni pasamos a la gestal, desde esta primera etapa donde es colocar para pasar a la gestal, la magia está ocurriendo. Simplemente el comprender cómo fue, cómo estaba el óvulo y el esperma de tu padre y tu madre al momento en que te generaron y cómo te marcó, cómo estaba el esperma y el óvulo de los padres de tu madre y que la marcaron, cómo estaba el esperma y el óvulo de los padres de tu padre y que lo marcaron y que al final son la consecuencia que tú tienes, es un nivel de conciencia increíble. Aumenta la conciencia de una manera impresionante. A las personas que les hemos hecho el árbol nos dicen, estuve piense y piense y piense y sigo piense y piense durante un mes, 2 meses, entendiendo, comprendiendo. Y esto se llama elevar el nivel de conciencia. Y una vez que lo coloca como el cliente quiere, ya tienes ahí en sí misma una metáfora muy poderosa para tu cliente. Ahora vamos a empezar a revisar qué hacemos una vez que tenemos estos factores, que es precisamente hacer la gestal. Pero quería mostrarte en esta filmina qué es la esencia del árbol. Y como ves en la siguiente filmina, cuando la impermanencia decide visitarnos, que sí nos va a llegar, siempre lo hace para enseñarnos una lección. Cuando descubres cómo son estos cambios y cómo las cosas pueden cambiar, siempre es una lección. Y como puedes ver en esta filmina, los finales, cuando rompes con todo esto, son los comienzos de algo nuevo. Siempre. Así que vamos a continuar ahora entonces profundizando en la gestal. Ya colocamos las piezas, ya sabemos cómo están todos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, amigos, antes de continuar con todos los elementos adicionales que les voy a dar del árbol, que son bastantes más, como claves, como cosas importantes que vas a ver en la práctica cuando lo haga, déjame decirte que como circunstancia previa, aquí muchas veces después de empezar a hacer el árbol, papá, mamá y la persona, surge una pregunta básica, una pregunta fundamental, que es, ¿cuál es la finalidad de tu vida? Cuando una persona puede definir cuál es la finalidad de su vida, ya sabemos que en realidad es lo que le faltó en la infancia. Y eso nos va a dar también un panorama muy claro de lo que pudo haber pasado aquí con sus padres. De hecho, lo que decimos es, define la finalidad de tu vida en 2 palabras. 2 palabras. Entonces, para que me entiendas, yo cuando me hicieron este ejercicio dije comunicación y dar amor. Y es exactamente cuando hice mi árbol lo que no tuve. Es decir, no tuve comunicación con mis padres, ellos no se comunicaban conmigo, estaban muy ocupados. No me escuchaban, ni yo recibía una retroalimentación de ellos, y amor, especialmente de mi madre. Entonces, fíjate cómo
cuando te das cuenta que hay una finalidad, te das cuenta también que es lo que no tuviste en la infancia. Entonces, a veces en esta etapa del árbol, como para hacer un pequeño paréntesis, un pequeño relax en el proceso que llevamos, yo les digo, bueno, aquí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la finalidad de tu vida? ¿Cuál es el fin de tu vida? Si tuvieras que decir, esto es a lo que yo vine y a lo que yo quiero llegar al final de mi vida, ¿cuál sería? Y como puedes ver en esta filmina, lo que digas, lo que has pensado que es la finalidad de tu vida, es lo que te ha faltado en tu familia, como yo te lo estaba comentando precisamente. Ahorita te voy a poner unos ejemplos, sin embargo, es muy útil en esta etapa del árbol, en este momento, poder hacer este análisis. Fíjate lo que dice esta filmina. Cuando una persona tiene una finalidad de vida, es lo que no tiene y lo que no le han dado. Y voy a ponerte ejemplos concretos. Vamos a la filmina. Mira, si la finalidad de la vida, la persona te dijera, es que mi finalidad es ser feliz, es que hay una profunda tristeza en la infancia. Si la persona te dijera dar amor, hay un gran desamor, que era mi caso, como te comentaba. Si la persona te dice ser rico, ser próspero, es que hubo mucha carencia en su infancia. Si la persona te dice hacer lo que yo quiera, hacer lo que me guste, dedicarme a lo que yo quiero, es que hubo muchas limitaciones en su infancia. Ser útil a la humanidad, ser útil a los demás, es que era muy devalorizado, como eres un inútil, no sabes nada, cállate, tú no sirves. O por ejemplo, hay gente que dice viajar y disfrutar. Eso significa que hubo entierro y soledad. En esta otra filmina, complementando estas ideas, la persona te puede decir que la finalidad de su vida es tener salud, como lo puedes ver en la filmina. Significa que o vivió enfermedades en la infancia o en su entorno, su papá, su mamá, sus hermanos tenían enfermedades. Si la persona nos dijera, por ejemplo, ser libre, quiere decir que tuvo mucha opresión en su infancia. Si la persona dijera enamorarme y encontrar a la mujer o al hombre de mi vida, es que hubo un anhelo muy grande de amor en su infancia. Como te decía, ser feliz es sinónimo de infelicidad. Ser famoso y que todo el mundo me conozca es que había mucha mediocridad en su vida. Él se sentía mediocre, no es que realmente un niño fuera mediocre, sino que lo hacían sentir mediocre. Y como yo te decía, comunicar, que es una de las mías, como ves en la filmina, sería indiferencia. Es decir, no había mucha comunicación con mis padres y no había mucha atención. Eran indiferentes a mí por su trabajo, por sus actividades, por las circunstancias. Yo era el mayor, tenía 4 hermanas menores y obvio requerían más atención. Había algunas bebés y obviamente hay indiferencia al mayor. Y esto pasa seas hombre, seas mujer. Hay una indiferencia al mayor para dedicarse al menor. Lo interesante y lo importante de esta pregunta es que te da un panorama de, acuerdo a cómo estaban las posiciones de los padres, la vivencia que ella tiene o que él tiene, la persona. Y esto te da una luz adicional, te da un feeling adicional, un sentimiento adicional, una percepción adicional de las circunstancias de la persona.